leyendas y mitologías antiguas que han prevalecido hasta nuestros días, convergiendo con nuestra vida cotidiana del siglo XXI. ¿Será que estas cosas, lejos de ser leyendas, son una realidad? Abramos el Grimorio de Rix y desvelemos este y otros misterios. En numerosas ocasiones en el pasado te he hablado sobre los gigantes, criaturas supuestamente mitológicas que son mencionadas prácticamente en todas las culturas antiguas del mundo. Como hemos revisado en esos episodios pasados, pareciera ser que los gigantes de mitológicos no tuvieron nada, pues incluso en culturas de hace relativamente poco, como los aztecas por ejemplo, hablaban de gigantes en sus territorios. Lo curioso era que estos pueblos no hablaban de los gigantes como seres de leyenda, ni como monstruos del imaginario colectivo, como se tiene el concepto hoy en día, sino que hablaban de ellos en crónicas reales. E incluso los aztecas les contaron a los españoles que ellos mismos les habían quitado el territorio de Tenochtitlán, actual Ciudad de México y capital mexicana, a los gigantes Quinametzin, pues los aztecas no eran originarios de aquí de Tenochtitlán, sino que venían de la jamás encontrada ciudad de Aztlán. Pero la estirpe de los gigantes en México no acabó con el descubrimiento de Tenochtitlán por parte de los aztecas, sino que algunos gigantes habían sobrevivido y se habían mudado a las montañas, de donde a veces bajaban y devoraban a los animales o a los mismos seres humanos, por lo que los aztecas, poco tiempo antes de que los españoles arribaran a nuestra tierra, habían extinto al último gigante Quinametzin en tierras mexicanas. O al menos, eso creyeron los aztecas, pues en años posteriores se siguieron suscitando avistamientos de gigantes en diversas regiones del país. Y no solo en México hay gigantes merodeando en los territorios más alejados, sino que en Afganistán, Perú, España, Inglaterra, Argentina y muchos más territorios, existen relatos que incluso han llegado a datar de nuestros tiempos modernos, en los que se han encontrado restos de gigantes de más de 3 metros de altura, o en ocasiones, los gigantes en cuestión son avistados vivos. Todos hemos visto las imágenes y los jeroglíficos egipcios de personas gigantes, mucho más altas en las representaciones gráficas que una persona normal. Estos gigantes, estos dioses, visiblemente son superiores a los seres humanos en estas obras artísticas egipcias. Y claro, los historiadores y arqueólogos afirman que esta diferencia de tamaños únicamente es una analogía y una manera de demostrar de manera gráfica que los dioses eran por mucho superiores a sus adoradores humanos. Pero ¿qué tal que esto no era un simple dibujo para representar a los dioses? ¿Qué tal que, en efecto, existían gigantes en Egipto hace miles de años? Bir Hooker es el nombre de un asentamiento bastante pequeño en Wadi an-Natrun, que se encuentra a unos 100 kilómetros al sureste de la ciudad portuaria egipcia de Alejandría y al suroeste del delta del Nilo, a medio camino de la carretera hacia Giza. Este pequeño pueblo en Egipto habría pasado desapercibido para la humanidad, de no haber sido porque el empresario suizo y entusiasta de los temas de misterio, Gregor Sporry, llegó a este lugar en una de sus expediciones
y le fue presentado un objeto que le haría cambiar de opinión sobre el mundo en el que habitamos todos nosotros, y le haría cuestionarse también todo lo que él creía real y lo que no. Resulta que durante la primavera de 1988, Gregor Sporry viajó a Egipto por primera vez y tenía entre su lista de actividades visitar los sitios más famosos y emblemáticos de este país. La primera noche en Egipto, Gregor la pasó en la pirámide de Keops, y gracias a los proyectos que el hombre tenía en este país, conoció a un hombre llamado Najib, en la zona rural de Bir Hooker que te mencioné antes. Este tal Najib era un anciano que provenía de una familia de ladrones de tumbas. De hecho, conocía muchas historias antiguas sobre la legendaria Gran Pirámide, uno de los sitios arqueológicos más famosos del mundo, pero también uno de los más enigmáticos y sobrenaturales del mundo. Al final de la reunión entre el suizo y el egipcio, Najib decidió mostrarle una de las antiguas y más valiosas reliquias que la familia de Najib había conseguido y que había pasado de manos de generación en generación desde hacía muchos años y ahora estaba en su poder. Esta reliquia que Najib le mostró a Gregor era nada más y nada menos que el dedo momificado de un gigante humanoide. Cuando este explorador suizo dio a conocer fotografías de la reliquia, de inmediato, los entusiastas de los temas paranormales y desconocidos comenzaron a decir que el dedo pertenecía a la raza antediluviana de gigantes, los Nefilim, de los cuales se habla en la Biblia, y los sumerios, en el mismo territorio africano, nombraban Anunnaki, varios miles de años antes de que se escribiera la Biblia que hoy conoces. No faltaron los que dijeron que no se trataba más que de una vulgar falsificación y un fraude. Sin embargo, hubo varias opiniones respaldadas por un nombre conocido y respetado, que de hecho creyeron en la veracidad de aquel dedo momificado perteneciente al antiguo Egipto. Gregor Sporry se puso en contacto con el experto suizo en momias, Frank Rulli, quien ya había examinado la momia del glaciar Otzi y a la momia de Tutankamón, así como con el conocido biólogo criminal Mark Benecke. Tanto Rulli como Benecke estaban de acuerdo en que no es posible hacer una evaluación fiable, basada únicamente en las fotos, pero llegaron a la conclusión de que un dedo agrandado patológicamente, es decir, por una enfermedad, por ejemplo, la macrodactilia, no era una explicación alternativa concebible. Sin embargo, Rulli observó el hueso de paredes extremadamente gruesas que recuerda más a un hueso de animal que de un ser humano. Ninguno de los dos descarta una falsificación, aunque debe ser un, citando a Rulli, trabajo muy bien hecho, en caso de que lo sea. En un inicio, muchos de los expertos pensaron que el gran tamaño del dedo era producto de una enfermedad conocida como macrodactilia, que provoca la hinchazón de los dedos y el crecimiento amórfico. Sin embargo, Sporry cita que las proporciones del dedo son correctas, en especial el hueso, al menos por lo que se ve en la fotografía. Vaya, que si se hubiera tratado de una enfermedad, la gente que analizó la foto se hubiera dado cuenta, pero no lo es. Este dedo momificado era así de grande de manera natural. No era producto de una enfermedad ni de una malformación. Si el descomunal tamaño del dedo se debiera a la enfermedad conocida como macrodactilia, sería visible y perceptible en las fotos, ya que en estos casos, las partes blandas agrandadas de una extremidad, como la piel
y los músculos y los tendones suelen estar claramente deformadas, mientras que el hueso conserva un tamaño normal. Sin embargo, en la foto se ve que tanto el hueso como la piel son del mismo tamaño. No hay hinchazón ni nada por el estilo. Cuando algunos de los expertos determinaron que la reliquia del dedo momificado era real y no una falsificación, ni los restos de un antiguo egipcio que padecía alguna enfermedad, comenzaron a buscarle una explicación ahondando en el trasfondo criptozoológico, antropológico u hominológico. Es decir, que se tratará del dedo de un hombre de gran tamaño, no de una bestia, ni de otra raza desconocida por la humanidad. Aunque claro, ahondar en esto era imposible únicamente basándose en una fotografía, ya que Najib había dejado a Gregor fotografiar el dedo, mas no lo dejó que se lo llevara de su casa, por lo que lo único con lo que contaban los entusiastas era la famosa fotografía. Si querían desentrañar el misterio alrededor del dedo gigante, debían viajar de nuevo al pueblo de Bir Hooker, encontrar a Najib y pedirle que les prestara el dedo para hacerle las pruebas correspondientes en un laboratorio. Pero, para desgracia de todos aquellos que quisieron ver este misterio desvelado, cuando volvieron a buscar a Najib en este poblado en Egipto, ya no lo encontraron en su casa. Al parecer, el tipo se había mudado y no había dicho a dónde. Y, por supuesto, se había llevado el dedo con él. Najib y su reliquia familiar, con miles de años de antigüedad, habían desaparecido y jamás volvieron a ser vistos. ¿A quién le pertenecía este dedo gigante? Jamás lo sabremos a ciencia cierta, a menos que su poseedor vuelva a aparecer en algún momento o alguno de sus descendientes. Sin embargo, la presencia de gigantes también es contada en los mitos de África, pues como te mencioné antes, son mencionados en la Biblia, habitando ciertos territorios hace miles de años. Y como Egipto también se encuentra en África, pues digamos que los gigantes que son mencionados en la Biblia no se encontraban tan lejos de este, al que le quitaron un dedo, el cual sería fotografiado en los años 90 y un youtuber mexicano estaría hablando de él casi 30 años después en su canal. Quizá el gigante más famoso de la Biblia es Goliat, pero hay uno que es mencionado y que fue mucho más importante en la antigua tierra de Medio Oriente, que funge como escenario principal de esta mitología y que de hecho existen ciertos vestigios históricos y arqueológicos que podrían comprobar que, en efecto, existió un rey gigante hace más de 2000 años en Medio Oriente. Te estoy hablando de Og, rey de Basán. Según la Biblia, para cuando los israelitas se acercaban a los campos de Basán, en Transjordania, el rey Og de Basán era el último de los gigantes que quedaba en el mundo para ese entonces, o al menos el último en Medio Oriente. Las escrituras describen a este personaje con un tamaño de 9 codos de altura y 4 codos de anchura. En el texto se describe la cama de este gigante, la cual era toda una maravilla para aquel que llegase a apreciarla con sus propios ojos. Los gigantes en la Biblia eran los remanentes de una raza extinta, y Og era el último de ellos. Los pocos gigantes que existieron en tiempos de Moisés, remanentes de una raza prediluviana, habitaban en Astarot y Edrel, según Josué 12:4. Estos gigantes eran llamados los Emim o los Furiosos. Estos Emim eran descritos, y cito, igual que los anaseos, eran tenidos por gigantes. ¿Y cuál es el vestigio arqueológico que comprobaría la existencia del rey Og, el gigante? Te estarás preguntando. Pues, en el territorio de Siria,
en un poblado que se encuentra a 67 kilómetros al norte de Alepo, conocido como Ain Dara, fueron descubiertas hace unos años las ruinas de un recinto sagrado, el cual muchos afirman tiene un enorme parecido con el mítico templo del rey Salomón. Por desgracia, el templo de Ain Dara fue destruido en 2018 por bombarderos turcos durante el desarrollo de la Operación Rama de Olivo. Pero como el templo fue descubierto en 1955, sí pudo ser explorado y desenterrado en su momento, por lo que podemos saber cómo se veía e incluso existen fotografías que sirvieron como registro de todo esto. Antes de pasar a la parte más interesante de este relato, quisiera pedirte que le des like al video y lo compartas con tus conocidos si te está gustando mi trabajo. No te vayas sin seguirme en mis redes sociales, las cuales son TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. Suscríbete también a mi canal secundario aquí en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Si quieres tu ejemplar de mi nuevo libro, La Orden de Camazotz, disponible en Amazon, haz clic en el primer enlace de la descripción. Y si tienes una experiencia extraña que quieras que cuente en el canal, envíamela a necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp, el 56 38 00 03 45. Ahora, continuemos con esta historia. El templo de Ain Dara estaba construido sobre el valle de Afrin, elevado sobre un zócalo decorado con estatuas de esfinges y de leones. Encima de este zócalo había una segunda fila de estatuas de leones y esfinges. Durante siglos, los eruditos han buscado el templo del rey Salomón, pero este no ha podido ser hallado. Aún así, muchos afirman que lo más parecido al templo del rey Salomón, descrito en las Escrituras, es este recinto descubierto en 1955 y destruido apenas en 2018. El arqueólogo John Monson afirma que hay más de 30 elementos arquitectónicos y decorativos que coinciden con los descritos sobre el mítico templo de Salomón. Ambos edificios fueron levantados sobre grandes plataformas artificiales y los dos están divididos en 3 partes. Un pórtico de entrada apoyado por 2 columnas, una sala principal del santuario, al final una partición y un altar elevado. Los esquemas decorativos como los leones, animales míticos, flores y patrones geométricos. Todo coincide con las imágenes que se mencionan en el libro 1 de Reyes 6:29, que adornaban el templo de Salomón. Según Lawrence Taggart, de la Universidad de Harvard, la existencia del templo de Ain Dara demuestra que el templo del rey Salomón sí existió y no fue una creación literaria. Su distribución, tamaño, fecha y todos los detalles arquitectónicos coinciden con la arquitectura sagrada del norte de Siria, desde el siglo 8 al 4 a.C. Pero, ¿qué tiene esto que ver con Og, el rey gigante? Pues, resulta que lo más enigmático de este templo de Ain Dara en Siria es que justo antes de entrar a este, en el umbral del templo, se encuentran 3 huellas gigantes de pies desnudos, grabados en la piedra, una al lado de otra, y luego, más adelante, una tercera del pie izquierdo. Unos 9 metros más allá de esta huella solitaria del pie izquierdo gigante, encontramos la huella derecha. Cada una de estas huellas mide 90 centímetros de largo, lo cual quiere decir que el dueño de estas huellas debía medir por lo menos 7 metros de altura. Supuestamente, estas huellas gigantes pertenecían a la deidad que habitaba en el interior de este templo, la cual, se decía, perseguía y destrozaba a todo aquel que se atreviera a entrar en el templo sin permiso. Obviamente,
no hay ninguna prueba fehaciente que indique a quién pertenecieron estas huellas. Si bien algunas personas, basándose en los escritos de la Biblia, han hipotetizado que se trataba de las huellas del rey Og, el último de los gigantes, y este sería su templo, hay muchos otros que afirman que si este se tratara del templo del rey Salomón, estas huellas probablemente serían de alguna entidad proveniente de otro mundo. Recordemos que según la mitología abrámica, Salomón capturó a cientos de demonios y genios y los obligó a trabajar para él, e incluso hizo que le construyeran un templo. ¿Será que este par de huellas pertenecían a un gigante, completamente físico, perteneciente a una extinta raza más antigua que la nuestra, la cual caminó sobre la tierra antes del diluvio universal? ¿O qué tal si estas huellas fueron dejadas por una criatura que no era humana y que, efectivamente, habitaba y resguardaba este templo en Siria, que fue descubierto en 1955? Sí, hay muchos vestigios que prácticamente comprobarían la existencia de gigantes en el mundo antiguo, aunque la ciencia formal se ha dedicado a ocultar y negar esto por alguna razón. Pero considera la posibilidad que no solo esta raza terrenal de gigantes caminó sobre la Tierra hace miles de años, sino que quizá había humanoides gigantes caminando en el planeta que venían de otro sitio. Justo como el que capturó en video el fallecido Andrew Dawson, del que te hablé hace una semana. ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinas sobre que los gigantes, lejos de ser una leyenda, hayan sido reales en algún periodo histórico y quizá aún lo sean hoy en día? Comenta tu opinión abajo en la caja de comentarios. No olvides dejarme tu like y compartir este video con todos tus conocidos que disfruten del terror y del misterio como entretenimiento. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. No te olvides de seguirme en mis cuentas de TikTok, Instagram, Facebook y Spotify, y suscríbete a mi canal secundario de aquí de YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Si quieres comprar mi libro La Orden de Camazotz, disponible en Amazon, haz clic en el primer enlace que está en la descripción de este video. Hay entregas a todo el mundo. Y si tienes una experiencia paranormal que quieras que cuente en el canal, mándamela a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp, que es el 56 38 00 03 45. Esto fue El Grimorio de Rix y el dedo gigante de Bear Hooker. Nos vemos en la oscuridad.